Yo no merezco abundancia, la legitimidad de la pobreza y la clase política en México, según un artículo de la revista Nexos publicada en 2018. Se analiza una sociedad donde la meritocracia es parte de la vida del mexicano, una sociedad donde un individuo, por sus méritos, cree merecer, reclama y define su lugar de superioridad frente a otros. Este no es un tema nuevo, pues según un artículo publicado en el periódico Excelsior en 2016, llevaba por titular "Son pobres porque quieren". En este se exponían datos, por ejemplo, según Forbes, son 15 millonarios que dominan al país. Este pequeño grupo de personas acumulan 148.500 millones de dólares, prácticamente el 13% del valor total de la economía mexicana. Eso hasta 2016. En 2017, según un artículo publicado por Animal Político, llevaba por título "México entre los países con más millonarios y también entre los que tiene más pobres". En este artículo se expusieron datos donde mencionaba que, según estudios, el 1% de la población acumulaba riquezas similares al 95% de los mexicanos. Este 1% se refería a la élite de México. Además, 2/3 partes de los bienes y propiedades como tierras, empresas, explotaciones mineras y activos financieros se concentraban en manos del 10% de los habitantes. Entonces, volviendo con el tema de la revista Nexos, una sociedad meritocrática es una sociedad donde un individuo reclama superioridad y cree merecer algo que otros no. Este concepto no pasaría si fuéramos conscientes de que esos méritos tienen influencias externas. Es decir, para entender el tema, se ilustra un ejemplo con un video de La Mars Aguirre, una youtuber donde según ella expone que un pobre no debería tener hijos, así como propone encarcelar a quienes ya los tienen y no tienen los recursos suficientes para sustentar los gastos de crianza. Este es un claro ejemplo cotidiano de lo que es el discurso de "es pobre porque quiere". Un discurso donde una persona pobre es pobre por falta de emprendimiento, ganas de buscar empleo o por su cultura, y reafirma el discurso meritocrático donde el rico es rico por sus privilegios, por su inteligencia, por educado y por emprendedor, y el pobre por flojo. Otro punto que expone es que a las personas pobres no se les debería ayudar o retribuir económicamente, pues vivir en situación de pobreza es algo que ellos buscaron. Por el lado contrario, un ejemplo de legitimar el lugar dentro de la sociedad fue el cuaderno con la frase "sí merezco abundancia", de la esposa del hoy encarcelado exgobernador Duarte, quien, mediante esta frase motivacional que repitió varias veces en un cuaderno, remarcaba su lugar de superioridad y de merecer un mejor nivel económico entre los demás. En este texto también destacan narrativas de la justicia distributiva, investigaciones de campo que agruparon en 3 narrativas. El primero es que la narrativa individualista se relaciona con la meritocracia y pertenece a un grupo interno. La segunda es la estructura, que está relacionada con las desigualdades sociales, factores ajenos al individuo y relacionadas con la falta de acción del Estado. Y por último, la tercera, la fatalista, que junto con lo anterior pertenece a las externas, y en estas se perciben las diferencias como algo natural o de origen divino. Este artículo nos expone datos que, según la Encuesta Nacional de Pobreza, 1 de cada 3 personas en México tiene una idea individualista, mientras que el 14% de la justicia distributiva y el 57% restante una idea fatalista. Estos datos se enmarcan por el sesgo de clase. Entre más clase alta, más probabilidad de presentar una narrativa individualista.
Por otra parte, la percepción de la desigualdad se asocia con la desigualdad y naturalización de la misma. Esto tiene que ver con la segregación residencial y la hegemonía de las zonas de las ciudades en las que viven ciertas personas. Entonces, en base a lo anterior, el discurso para derrumbar la idea de la meritocracia es el siguiente. Por lo menos el 70% de los ingresos se explica por el azaroso evento del lugar y familia en el que se nace. En México, solo el 9% de las personas más pobres llegará a estar entre los más ricos de México, mientras que el otro 35% permanecerá igual. Y la probabilidad de asistir a la UNAM es el doble para los nacidos en una familia socioeconómicamente alta que para los que no. De este modo, reconocemos los privilegios que tienen algunos y por ende la desventaja que tienen otros. Mientras tanto, seguiremos atribuyendo la desigualdad al esfuerzo de las personas y se seguirán haciendo videos donde se proponga la brillante idea de acabar con la pobreza en todo el mundo, prohibiéndoles tener hijos a las personas en situación de pobreza. Porque claro, se sigue con el discurso de que ellos no merecen abundancia.